El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de todos ustedes. Una emisión más de Gozo en Estéreo, un programa más, saludándolos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo un perdón por un poco la tardanza en la transmisión del día de hoy, problemas técnicos, pero lo bueno se hace esperar siempre. Saludando a mi mesa de trabajo, pero primeramente saludando a nuestro gran invitado. Yo lo hablo personalmente, un honor tenerlo acá, el hermano Henry, ¿verdad? Hermano Henry, el Señor Jesucristo lo bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga, es un placer estar acá con ustedes. Un honor tenerlo acá. También saludando a mi mesa de trabajo, al hermano Santiago González, un gran amigo de la vida. Santiago, Dios te bendiga. Señor Jesucristo bendiga a Henry y a todos nuestros oyentes. Contento una vez más en nuestra cita como todos los jueves, 7 de la noche, bueno, un poquito más, pero aquí ya estamos. Y último, pero no menos importante, mi gran amigo y compañero de muchas batallas, Mateo, Dios te bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de nuestros oyentes a mi mesa de trabajo, esperando que este programa sea de bendición, perdón y olvido. Señor Jesucristo les bendiga. Exactamente, el tema para el día de hoy, perdón y olvido. Vamos a leer plenamente la escritura base, que la tomamos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos del perdón, una palabra muy corta, pero de mucho contexto, abarca muchas cosas. ¿Qué entiende usted por perdón, hermano Henry? Pues el entendimiento del perdón es que el significado mismo de la palabra nos enseña el mensaje, perdón es que es hallado sin culpa. Sí. ¿Qué más que eso? Hallado sin culpa. Para un pueblo, un cuerpo que nace culpable de muerte y del infierno, y perdón es, usted es hallado sin culpa. Yo quisiera que, si Mateo es tan amable, me ayuda. Tenemos la definición del diccionario de la palabra perdón. Sí. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que la solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. O sea que usted perdona y olvida, Mateo. Pues es algo muy complejo, porque dice precisamente el significado de estar arrepentido y el aceptar el perdón, pero debido al tiempo y debido a la gravedad de la situación que se haya hecho, se recuerda, de pronto se recuerda esa falta, tal vez, que sí, ya lo perdoné, pero siempre no hay ese rencor como tal, pero sí siempre se llega a acordar y no se puede olvidar de la manera que se quiere olvidar. También sabemos que hay muchas clases de perdón. Está el perdón familiar, el perdón de una deuda, el perdón de una mala palabra. Santiago, ¿usted ha tenido que pedir perdón en alguno de esos aspectos? Por supuesto, creo que todos en la vida, al ser humanos, cometemos fallas, por ende, se debe pedir un perdón. Y por supuesto, claro que sí, muchísimas veces hemos tenido que, como ejercicio y también como cumplimiento con uno mismo, de dar y recibir ese perdón. Yo quisiera hacerles una pregunta, la cual no quiero que la respondan, pero la tengan ahí, la vamos a responder al final del programa. Y es: ¿usted ya aceptó el perdón de la cruz del Calvario? Que yo creo que, basándonos en la palabra, es el perdón más importante. ¿Usted ya lo aceptó? También es nuestra pregunta para nuestros oyentes. Si ustedes la quieren contestar por nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Gozo en Estéreo, en Instagram como Gozo en Raya al Piso Estéreo. Y nos quieren hacer la pregunta: ¿usted ya aceptó el perdón de la cruz del Calvario? Vamos a una pausa musical y volvemos con ustedes con este tema que es perdón y olvido. Que la prueba paciencia acabe y aprendo que debo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti
saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor Jesucristo los bendiga. Esperamos que esta vez podamos grabar bien. Cada vez que vamos a grabar entra una llamada telefónica. Entonces queremos compartir un corto pensamiento con ustedes. Dios los bendiga grandemente. El tema es sobre el perdón. Perdón es perdón, o sea, un don, un regalo. Te doy mi dolor, me quito esta carga que tengo contra ti y te perdono, o sea, me quito este dolor, te regalo mi dolor. El perdón es algo importante porque es un indulto, una gracia, una indulgencia, una absolución, una remisión de pecados o de remisión, una amnistía que se da, una misericordia, una clemencia, es tener piedad, compasión, generosidad, quitarse una culpa de encima. El perdón es algo divino. Perdón, te doy mi dolor. Entonces, miramos en Efesios 4:32, si no estoy equivocado, dice la Biblia claramente, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó. Oiga, sed misericordiosos, benignos unos con otros, perdonándoos como Dios os perdonó. Imagínense, de la misma manera en que Cristo os perdonó, de la misma manera debemos perdonar hasta 70 al día. Entonces, la primera es la simiente de Abraham. Perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12, el Padre nuestro, todos lo sabemos. Entonces, esto es muy importante. Y dice en Mateo 18:35, si no perdonáis de todo corazón. Imagínense ustedes, no es un perdón por ahí a medias. No, es un perdón de todo corazón. Dios sabe cuando es de todo corazón. Mateo capítulo 18, verso 35. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Marcos 11:25, está hablando de la fe perfecta. Dice, si quieres este monte, quítate y échate al mar. Y mire que la fe está basada en el perdón. Marcos 11:25. Entonces, si no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Marcos 11:26 dice, si no perdonáis de todo corazón, tampoco Dios te va a perdonar. Cosa tremenda. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Y encontramos estas maravillas en la Biblia tan importantes para nosotros, que tenemos que perdonarnos unos a otros si alguno hubiere fallado. Colosenses 3:13. Este perdón es una maravilla porque tenemos que tener esa actitud cristiana. Narro una historia rápidamente. Es verdad, un pastor que estaba discutiendo con su esposa en el África, y ella entonces iba hablándole y gritándole, y él entonces se encerró en su alcoba, y ella le golpeaba en la puerta de la alcoba, y él no le abrió. Al ratico, ella volvió y dijo, mi hijo, perdóneme, 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 somos pastores, usted es el pastor, soy tu esposa, perdóname. Él no contestó, y ella dijo, perdóneme, mi hijo, esto no es de Dios, y él abrió la puerta y casi la empuja, pasó al lado de ella y le decía, mi hijo, perdóneme, oremos, oremos, y él pasó derecho y bajó la escalera, prendió el carro, él le grita, mi hijo, perdóneme, y él no la perdonó, arrancó el carro y se fue a 1000 lleno de rabia y se estrelló. Esto es verdad, él se estrelló en su carro y se mató. Él dice que salió de su cuerpo y quedó el carro allí, vio su cuerpo ensangrentado y cuando menos se dio cuenta estaba viajando hacia la otra dimensión. Y él se asustó mucho. No se asustó, él primero pensó que todo estaba bien con Dios, cuando llegó un ángel y dijo, bueno, ya me voy para el cielo, me voy para la gloria, fui un pastor, fui un predicador, gané almas para Cristo. Pero el ángel le dijo, vamos al lugar que te mereces, y lo llevó hacia un precipicio, un abismo profundo de condenación, donde hay millones de personas gritando allá abajo. Entonces, este es el lugar que te mereces. Dijo, pero ¿por qué? Yo soy pastor, yo soy predicador del evangelio tantos años. Dijo, no, la Biblia dice que si no perdonas de todo corazón no serás perdonado. Tu esposa te pidió perdón, te persiguió pidiéndote perdón y tú prendiste el carro. Moriste sin perdonar. El tipo se pegó un susto, dijo, esa es la Biblia, moriste sin perdonar. Él no sabía qué hacer como loco, entonces empezó a suplicar misericordia y ya le iban a tirar. Cuando él dijo, por favor, dame la oportunidad, entonces dijo, te vamos a volver al planeta Tierra y vas a testificar de esto. Y él volvió aquí a la Tierra, eso es un testimonio real. Entonces, esto sucedió, de manera que toda la teología, que los truenos, que mover montañas, muy bonito, pero si no tenemos amor, de nada vale. Siete y 20 de la noche, José Estéreo, somos todos, tema perdón.
Quisiera tocar un extracto que habló nuestro santo profeta el hermano Abraham en el mensaje del perdón, si ustedes lo desean buscar, página 5. En el extracto 25 él dice, yo pienso que es una palabra gloriosa el ser perdonado, pues todos somos culpables de pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios por medio de su Hijo nos ha perdonado de esta culpa de iniquidad y pecado. Santiago, ¿qué opinas de este extracto? Bueno, realmente creo que nos encontramos con algo muy importante y es empezar ya a tener esa riqueza de lo que es el perdón. Entonces está clara y evidentemente que el profeta lo trae a su novia y a su pueblo y encontrar allí la esencia de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, que es el perdón. El hermano Henry, ¿qué me puede aportar espiritualmente, sabiendo que usted predica la palabra sobre el tema perdón? Yo creo que no quiero sonar diferente o de pronto sonar en desacuerdo, pero yo no creo que hay diferentes clases de perdón. Perdón es perdón, que se aplique en diferentes fases, porque me pregunto, ¿qué diferencia hay en perdón de pecados o perdonar una deuda? No, la acción es un perdón, la acción es el perdón, de que la persona es perdonada y ya no existe, es libre de culpa. El error que yo veo nosotros como cristianos es que caemos en una parte a veces donde no podemos perdonar porque nosotros mismos ni nos perdonamos, porque nadie se conoce a sí mismo como la persona independiente, como individuo. Como hay cosas que uno a veces no se perdona, a veces es difícil perdonar a otros. Pero tanto como Dios perdonando, yo no creo que Él va a perdonar. Si usted no perdona, Él lo va a perdonar. Es que Él ya perdonó. Lo que Dios iba a hacer, Él ya lo hizo. Pero la ejecución del que toma la palabra es no de tomar la palabra solo como un beneficio, algo que se escucha, pero de ejecutarla. Es donde creo yo que es donde nos tenemos que hacer más responsables como cristianos. No es una reflexión, pero en la acción nuestra, en nuestra vida, en nuestra jornada. Mateito, ¿hoy pediste perdón a alguien? Bueno, tanto como hoy, hoy no, pero el hecho del perdón sí lo he pedido en algún momento. Puede que yo sí en algún momento hice una falla y sí, el pedir perdón nuevamente tiene que ser obviamente arrepentido, porque pues de igual manera uno tiene que tener esa sinceridad, porque aún con el hermano Abraham también sucede de que el Señor le dice tienes que ser más sincero, Will. Entonces, tanto en el mismo campo del perdón no, pero sí en el campo de que uno con su sinceridad y con su propia honestidad pueda pedir el perdón. ¿Por qué, Santiago, porque tú crees, para ti es más fácil pedir perdón o ser perdonado? Esa es una pregunta muy interesante. El pedir perdón lleva varias etapas, y son etapas de las cuales en la mente, en el campo de batalla, podemos encontrar muchas situaciones. El pensar en pedir perdón, claramente tenemos dos respuestas, o un sí o un no. Podemos empezar a razonar fácilmente, debo pedir perdón, pero ¿por qué si yo sé que lo hice bien o lo estoy haciendo bien? Yo creo que ahí empezaría una lucha en pedir perdón o acercarme, pero si pido perdón puede pasar otra circunstancia, ¿no? Tendríamos muchas cosas ahí a favor. Y el aceptar un perdón también creo que es otra lucha, y son luchas ya libradas, porque así como nos lo ilustraba nuestro hermano Henry, es una lucha ya librada. Creo que nosotros nos convertimos en ese obstáculo para poder llegar a tener ese privilegio de lo que es el perdón. El obstáculo mayor somos nosotros. Es allí donde queda esa situación. Si me ponen a elegir, creo que es una situación exactamente, o sea, es algo igual que tenemos. Si voy a pedir perdón o voy a aceptar perdón, tengo la misma lucha. Si la acepto yo primeramente, para de esa manera poder ejecutarlo con el que yo esté enfrentado o en la situación que esté dispuesto. Respecto a lo que tú me dices, me vuelve también, seguimos con el mensaje del perdón, y la hermana Abraham dijo, un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como perdón. Así es. Esa es la lucha constante que tenemos, aceptar ese perdón. Así es, es una lucha constante, pero bueno, creo que el tema lleva algo más, y dice perdón y olvido, y lo dice el profeta, no lo ilustra el profeta, un perdón no es perdón hasta que no es aceptado como perdón. Yo podría, coloquialmente hablando, de labios para poder aceptar un perdón, pedir un perdón, pero ¿qué sigue después de eso? Si ha sido un perdón,
genuino, sincero, o no ha sido así, sino simplemente quizás por no seguir dañando una atmósfera o por dejarlo pasar, decimos que perdonamos, pero en el fondo no existe un perdón. No existe un perdón. También invitamos a nuestros oyentes, si desean opinar a través de nuestras redes sociales, ¿ustedes se perdonaron a ustedes mismos? ¿Ya ofrecieron perdón sabiendo a esa persona que le han ofendido que deben pedir perdón? En nuestras redes estamos atentos para escucharles. De internet saqué un extracto y dice: el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. ¿Será que es verdad, Mateo? Bueno, de ciencia y corazón, ¿cierto? Yo creo que es también un poco de razonamiento, y como lo decía Santi, el pedir y el aceptar el perdón es algo muy igual, muy en la posición, digamos, de que a uno lo cojan desprevenidamente y Sí. no, pues yo quiero pedirle perdón por esto, y uno se queda maquinando las cosas, se queda en el razonamiento y uno dice, pero él me hizo esto, y en ese momento no sintió nada, ¿no? Tal vez fue frío al hacerlo, dependiendo del caso de que haya sido, ¿sí? Entonces, de ciencia y corazón, de ciencia yo creo que es más en el sentido del razonamiento, y pues de corazón, el poder aceptarlo, el poder decir que sí, o el poder decir que no. Yo me tomé la tarea, tengo el audio de un niño, tengo el Son audio de todas un las joven, tareas completas. tengo el audio de un adulto y tengo 3 diferentes edades. Quisiéramos escuchar qué entienden ellos en sus edades que tienen, A mí no me qué parece. entienden por perdón. Hola Isaac, el Señor Jesucristo te bendiga. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, Señor. Quiero hacerte una pregunta, Isaac. Bueno, Para ti, como niño, ¿cuántos años tienes? 10. En tus 10 años, para ti la palabra perdonar, ¿qué significado tiene? Pues perdón para mí significa que es, por decirlo así, un acto que uno tiene para con los demás, para que, digamos, si cometí un error por alguna u otra circunstancia, uno le pueda decir, mire, yo lo perdono. Es como dejar cosas malas en el pasado y seguir hacia adelante. ¿Para ti es más fácil perdonar o que te perdonen? Pues yo diría que depende de las circunstancias, pero no le veo que no sea más fácil que la otra. ¿Has perdonado? Sí, ¿Y te han perdonado? sí. Vale, Isaac, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Santiago, el Señor Jesucristo te bendiga. Dios te bendiga, Sebas. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22 años. En tus 22 años, ¿qué entiendes por la palabra perdonar? Pues la palabra perdonar para mí significa el acto que realiza una persona para poder compensar las malas acciones que ha cometido. Encima de mi espalda, porque esas malas acciones tienen un gran peso en la conciencia de uno y poder sacarse ese peso es algo que satisface bastante. ¿Has tenido que perdonar? Bastante. ¿Y has, Una vez en el colegio muy grave. has olvidado ese perdón? ¿Lo echas al mar del olvido? No, ¿O queda? nunca lo he olvidado. Sé cómo sucedió. Vale. Y lo recuerdo muy bien. Muchas gracias, Dios te bendiga. Vale, Sebas. Hermano Santiago, el Señor Jesucristo le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano precioso. Quiero hacerle una pregunta. Su merced, ¿qué entiende por la palabra perdonar? Perdonar, mi viejito, para mí perdonar, pues es bien compleja la situación porque no es sencillo. Cuando uno se ve afectado en alguna agresión o en cualquier situación, pues no es fácil sortear la situación. Y perdonar, pues no es para nada fácil porque pues somos humanos. Pero para mí perdonar es dar a otra persona como lo toma. Acabamos de escuchar 3 audios y se me hace un poco raro que la respuesta del niño fue sin tanta pensadera, sino fue el grano. ¿Por qué será, Santiago? No es tan extraño para mí. Creo que esa edad temprana, de la cual todos pasamos y gozamos y experimentamos, es una edad sincera, es una edad que no cuestiona
al grado, evidentemente, de un adulto, y creo que es la esencia de la vida. Es allí donde la psicología y tantas cosas aprueban, y estudios que de los 0 a 5 años y tantas situaciones que hemos aún trabajado, pero creo que es allí donde el rencor es pasajero, porque si llega a existir un rencor en el niño, claro, si está jugando, le quitan el juguete, le hacen algo, pero es de momento, lo deja pasar. El niño, como le decía anteriormente, creería yo, es solamente una opinión, rápidamente quita el obstáculo Santiago, el obstáculo Sebastián, cualquier obstáculo lo quita rápidamente y puede seguir, porque su objetivo no es el obstáculo, su objetivo es seguir a lo que realmente está buscando. Creo que la respuesta del niño es rápida, como la escuchábamos en el audio, no hay problema y seguimos adelante. Al crecer, como ya lo tiene Sebastián ahí, ya encontramos que el obstáculo ha crecido en razonamiento y en un poco de mañas, porque es así. Le hacía una pregunta al hermano Henry, ¿el humano puede olvidar? El humano, pues físicamente vemos que sí, cuando llega Alzheimer's o demencia, la persona olvida. Entonces físicamente hay una capacidad de olvidar. Ahora que corrupta por enfermedad, absolutamente. Pero humanamente, por el razonamiento humano, es imposible bajo el razonamiento, como es imposible creer bajo el razonamiento humano. Entonces, volviendo a lo del niño, el hermano Branham dice, hablando del perdón, no tanto de perdón y olvido, hablemos de perdonar y olvidar, que es una acción hoy, es lo que es constante, ¿no? Hermano Branham dice, ¿por qué los niños, hablando de cómo puede entrar la gente, cómo pueden ser monjes cristianos? Bueno, Jesús le preguntaba lo mismo y él asimiló y puso como ejemplo que no sea como un niño. ¿Por qué? Porque los niños tienen la capacidad de perdonar y olvidar, así, por la inocencia, porque no hay mayor cosa en ellos, hay una pureza, usted hablaba de Santiago. Pero en la capacidad humana, a medida que crece una persona, es más difícil. Así como es creer, así es mismo perdonar, a no ser que entre un nuevo nacimiento. Yo creo que por medio de un nuevo nacimiento, no solo puede una persona, pero es requerido de una persona nacida de nuevo a que cumpla esas características, porque eso es lo que hizo Jesús. Y ser cristiano no es solo creer en Jesús o creer en Cristo, es ser como Cristo. Y la novia o los elegidos, los llamados fuera para subir a una altura en cristianismo, más que una religión, es una vida que refleje la vida de Cristo. Y la vida de Cristo tenía toda la capacidad de perdonar y olvidar. Quisiera terminar con este extracto. Salimos a una pausa musical. Dice el hermano Graham: si en esta noche los pecadores pudieran tan solo estar así ansiosos por saber que han sido perdonados, algo que ya fue hecho. Ustedes quedan perdonados en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces ustedes quedan perdonados. Salimos a una pausa musical, diciéndoles a ustedes que no se muevan. Continuamos con este gran tema que es perdón y olvido, acá en Gozen Estéreo. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. 7:40 de la noche, Gozo en Estéreo. Quisiera hacer una pregunta a mi compañero acá, a mi izquierda, Mateo. ¿Usted ya perdonó? Bueno, depende de qué clase de perdón sea, ¿no? Porque puede que fuera me quitó una esfera, entonces pues yo lo puedo perdonar. Entonces depende de qué clase de perdón sea. Santiago, ¿usted perdonó el día de hoy? Yo he perdonado el día de hoy. Miren, es un tema grande y tenemos que hacerlo en este momento. Estamos llevando un tema y yo sé que siempre que hacemos algo para el Señor y muchas veces, hace mucho no nos pasaba y no hay casualidades en la vida. En este momento presentamos algunas fallas técnicas, ya está mejorando el sonido, les pedimos perdón les pedimos, y hoy pedimos perdón, hay casualidades en la vida. Vamos a seguir avanzando, no tendremos más cortes y vamos adelante y regresamos a nuestro tema para de esa manera no perder el hilo de lo que estamos haciendo el día de hoy. Por supuesto, creo que perdonamos, pero me gusta lo que decía nuestro hermano Henry, y es eso que llevamos nosotros, y vuelvo a lo mismo y creo que llegamos a hacer ese obstáculo. Yo transformaría también la pregunta y llevaría, ¿hoy vencimos el obstáculo del perdón? Yo creo que lo hemos hecho. Me recuerda una historia que cuenta el hermano Braham de aquel soldado que se encuentra con Abraham Lincoln y que su compañero va a ser fusilado porque creo que abandonó el pelotón, mal no recuerdo. Él se encuentra con Abraham Lincoln y dice: señor Abraham Lincoln, van a fusilar a mi compañero, si usted firmara el perdón de él, a él le dan su libertad. Así es. El presidente rompe en llanto y él dice: ok, yo firmo un documento, yo Abraham Lincoln firmo el perdón de tal soldado. El compañero se vuelve muy feliz, muy contento y llega donde el compañero: mire, tengo el perdón por el presidente. Él no cree, él dice: es un documento que puede ser falsificado por cualquier persona. Él no cree, posteriormente muere fusilado delante del pelotón. A lo que nos volvemos, perdón no es perdón si no lo aceptamos como perdón. ¿Qué opina usted, hermano Henry? Pues no es de opinión, es una realidad, volvemos a lo mismo, para la humanidad, por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y Cristo murió no por unos, por todos. La firma del perdón ya está dada para toda criatura. La firma del perdón ya está hecha. El perdón ya fue hecho. Pero el aceptarlo, el recibirlo como perdón, tomando ese ejemplo, el recibir eso que ya fue hecho y que no hay nada que pueda venir en contra mía y quitármelo, porque la firma del hombre más importante o del ser más importante ya está escrita a mi favor. La cuestión es incredulidad. Incredulidad es, así como es el enemigo de la fe, es el enemigo del perdón. Porque el que no cree, como volvemos a lo mismo, el que no cree poder ser perdonado, muy difícil puede perdonar también. Mateito, ¿recuerdas, el domingo la predica que hubo, se habló de una parábola, de la parábola de los dos deudores? Aquel deudor que le fue perdonada la gran deuda, pero él no perdonó una deuda pequeña. ¿Por qué como seres humanos nos queda tan difícil el perdonar? Bueno, yo creo que ahí se hace lo que o sea, puedo decir lo que dijo Santi respecto a eso, y es que uno mismo es el que decide y uno mismo es el obstáculo del perdón. Respecto a este personaje, yo creo que así como a él le perdonaron la deuda, él no quiso perdonarla, tal vez porque necesitaba el dinero, tal vez por la avaricia del dinero, tal vez porque quería, no sé, tal vez quería amenazar al otro personaje porque no le dan el dinero, ¿sí? Son diferentes tipos o diferentes faltas de no hacer el perdón, pero la conclusión es la misma. Lleva este hombre
al criado, al siervo, no me acuerdo muy bien, a la cárcel, le cuenta a los otros siervos al que le perdonó la gran deuda, que incluso hicimos la cuenta, el domingo hicimos la cuenta, que era una gran deuda, y mandó llamar a este personaje y le dice, ¿por qué no perdonó lo que yo sí pude hacer? Entonces, pues, lo que dijo Santi es verdad, de que uno mismo es el que se cuestiona el perdón, y uno mismo es el que no deja fluir ese mismo perdón al cual todos queremos llegar. Entonces, y vemos que eso pasa en la iglesia, pasa hoy en día, y por eso es que de pronto hay tanta distancia, mismos jóvenes, mismos adultos, en el mismo mensaje, y es por ese simple verbo, pero que lo conlleva todo, el perdonarnos, que es difícil perdonar, y yo me baso en mi idea y no acepto la idea del otro, y me paro en lo que yo creo cuando nos enseñaron humildad, más que cualquier cosa. ¿Qué opina, hermano? Pues, es cierto, es una batalla, pero es una batalla que nos gusta pelear, porque no es que no tengamos el camino abierto o la herramienta. Jesús nos dio desde el principio en el Padre Nuestro, cuando oren de tal manera, claro, que lo que hablamos ahora, y que Él dijo, cuando oren, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él ya lo hizo como una obra hecha. Lo que pasa es que nosotros nos encerramos mucho en el así soy yo, en el no me diga nada, en el a mí nadie me cambia, así me hizo Dios, que es una mentira. Dios no hizo una persona terca y sentada en sus maneras, al contrario. Entonces hay mantenimiento, dice la gente, así me hizo Dios, pero lo que Dios hizo en su mente no es el humano que vemos caminando, ¿no? Es una semilla que puso adentro. Esa semilla, a través del nuevo nacimiento, convierte hasta que transforma a esa persona. El perdón viene en esa semilla, en el forro. Lo que nos vemos nosotros en ese forro no existe. En ese forro existe generaciones detrás de nosotros, que es la herencia que viene por sangre, sea quien sea desde el hijo del pastor, al hijo del asistente, el hijo del diácono, el hijo del síndico, todos tienen una herencia que viene por sangre que es mala, ahí no hay nada bueno, pero la herencia que viene, que es eterna, que viene a través de la simiente que el Señor puso, la que recibe al Señor, la que crece en el Señor, la que por un nuevo nacimiento es capaz de convertir a este indeseable en una persona que tiene todas las capacidades que tuvo el Señor Jesucristo, que es donde tenemos que llegar. Ahora, si nos inclinamos más al así soy yo, bueno, eso solo muestra una cosa: yo no he entrado a este proceso. Pero una persona que ya empieza a caminar en el proceso de nuevo nacimiento, no solo, como decía, hablamos más temprano, no solo puede hacerlo, ahora está en la obligación de hacerlo, porque esa naturaleza lo mueve a hacer eso, al perdón, a olvidar, al pasar cosas. El hermano Branham usaba mucho una palabra cuando le cometían faltas. Él decía, píquele, o ignore no le ponga atención, o píquele el ojo a la ignorancia, es el dicho que tenía, que para muchos no se aguantaban eso. Hermano, este hombre lo acabó de maltratar, le dijo esto, píquele el ojo a la ignorancia. Así de fácil. Para muchos una mala mirada duran meses y años sin poder perdonar que alguien me miró mal. Al hermano Branham lo maltrataron, lo trataban de esto, y él solo decía, nomás pique el ojo a la ignorancia, y ha terminado el asunto. Es que edificamos nosotros en cosas que no existen. Eso es. Cuando ya tenemos un fundamento, nuestra salvación está basada en el perdón. Pero nosotros, entonces, la historia que estábamos hablando ahorita del deudor que le perdonó a un siervo, y el siervo tenía un deudor y no le perdonó, somos nosotros mismos. Nuestra vida estaba ya en condenación y ya fuimos perdonados, pero así no podemos perdonar una palabra mal dicha, una mirada mal hecha, un comentario, tanta cosa, pero nuestra vida que estaba ya en la cuerda floja ya fue perdonada. Entonces, si traemos esa misma experiencia en nuestras vidas, ¿quién es quién? Ya fuimos perdonados en la mayor deuda, ¿por qué no podemos perdonar en lo menor? Debería ser fácil. Y es fácil bajo un nuevo nacimiento. Por eso yo insisto, lo más importante hoy en día en la juventud es que el nuevo nacimiento sigue siendo
fundamental. La única vez que en la Biblia dice os es necesario, es más que os es necesario. En realidad la palabra que usa la palabra que lee en la Biblia, que en inglés es must. Must no es solo os es necesario, es una obligación o es un requisito fundamental. Es indispensable nacer de nuevo. La única vez que en la Biblia se nombra en tal urgencia es en ese momento cuando Jesús le dijo a Nicodemos. Es fundamental, indispensable, es absolutamente necesario que nazca de nuevo. Me quedo con una frase que usted me dijo fuera de micrófonos: perdón es la base de la salvación. ¿Qué me podría decir? ¿Qué punto tendría de que un hombre muera en el Calvario para salvar a todos, no solo a los suyos que vino, pero a los que eran imperdonables, sin pensar, los gentiles? Si no hay perdón, el perdón, el perdón es el fundamento de la salvación. Que siendo nadie, siendo indeseables, siendo lo más bajo de la humanidad, el Señor, sabiendo que veníamos en un destino perdido, nos perdonó, y basado en ese perdón, no solo el perdón de nuestros pecados, pero el perdón del pecado que es la incredulidad, nos salvó, porque sin ese perdón la salvación no tendría propósito. Sí, me hago claro. Sí, claro que ¿De qué sirve hacer esto si no hay razón para salvarlos? No, éramos indeseables, estamos perdidos, pero la muerte en el Calvario de un ser inocente nos sacó de esa condición. ¿Por qué? Porque tuvo primero que perdonar para poder salvar. Así es. Así es. Dice el hermano Abraham en el mensaje perdón, dice: un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad, no el ignorarla por alguna doctrina psicológica que de alguna manera pudiera brindarle alguna sensación que usted ha hecho lo correcto por haberse unido a la iglesia o recibir algún credo, sino que es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo lo ha liberado a usted, no hay más culpabilidad. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso me vuelve a la pregunta que hicimos al inicio, Santiago. ¿Usted ya aceptó ese perdón de la cruz del Calvario? Es la pregunta clave y es lo que realmente marca el programa, más que un programa, más que cualquier otra cosa, marca nuestra vida. Porque como las etapas, y lo veíamos reflejado en los audios que escuchábamos, de niño, de joven y de adulto cometemos errores. Como decían también en el servicio, uno es invitado a la cena no una vez por mes, todos los días es invitado a la cena del Señor. Uno todos los días es bautizado con el Espíritu Santo. Pero está la clave, y lo dice nuestro hermano Henry, y lo dice también el profeta: una persona sin el Espíritu Santo es una bestia. Y es así, porque es así. No tenemos de otra. Si no tenemos ese nuevo nacimiento y ese encuentro con el Espíritu Santo, solamente estaremos presumiendo. Son las palabras que son profetas, y claramente traducido el presumir es avanzar sin autoridad, y creo que eso no somos nosotros, o no hemos sido llamados a eso, es decir, avanzar sin esa autoridad. Creo que el perdonar, ese perdón, valga la redundancia, de la cruz del Calvario, eso ha hecho en nosotros avanzar con autoridad, no estar presumiendo. Por supuesto que es un proceso, es un tema bonito. No quisiera dejar escapar algo también importante, y hablamos de perdón, pero existen esas clases de perdón. Perdonar una deuda, perdonar la agresión, quizás física, puede ocurrir, ¿no? Puede verbal, en tantos campos, sentimentalmente, familiarmente. Suena bonito, y es un tema que podríamos hacerlo más bonito aún, ese perdón. Pero digamos, ha perdonado todo, ha olvidado todo, y creo que tenemos que mencionarlo. El amor ágape y ese amor filio también, porque como humanos lo entendemos y vamos a decir, claro, yo te perdono, pero que la hace la paga. Sí. Es de esa manera. Entonces, ¿dónde queda realmente el concepto de perdón? ¿Dónde lo podemos dejar ubicado nosotros?
siendo humanos y teniendo muchas fallas, ¿dónde puedo dejar el concepto de perdón? ¿Dónde vale el perdón? ¿Dónde sí va a valer el perdón y dónde no va a valer el perdón? Creo que debemos también de aclararlo de esa manera. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, aquí. Si yo perdono a alguien, pero le digo a ese hermano, lo perdono por esto, o esta hermana, perdóname eso. Pero si la próxima vez que algo acontezca, vuelve y revive eso, entonces, pregunto yo perdoné, en realidad perdoné. Tremendo. O nomás tomé una pausa en estos malos sentimientos. O existió un perdón. Porque el perdón real se perdona y ahí termina. Ahí termina. Pero muy comúnmente es, lo perdono, pero la próxima vez, puede ser una semana, un mes, 2 años, pero la persona cometió un error y esto volvió y revivió lo que yo lo había perdonado. Entonces, ¿hasta qué punto perdoné yo? ¿O en realidad perdoné? Entonces les pregunto, ¿qué posición hay ahí un cristiano? Si yo perdono, y eso quedó atrás, pero en el momento que pasó lo mismo, revivió eso. ¿Qué le da vida entonces otra vez? ¿O qué le trae eso en mi vida que yo me sienta hacia esa persona otra vez? ¿Cómo me sentía contra esa persona antes de perdonarlo? Claro que sí. Digamos, yo lo puedo captar de la siguiente manera, y es simple. La primera vez no perdoné. No existe un perdón. Quizás de mis labios voceé la palabra perdón, pero no existe un perdón sincero. De pronto con intención lo hizo, pero quizás, pero nunca hubo esa realidad. Ese sentimiento de perdón. Me gusta la palabra que ponía. Le di una pausa a la problemática. Se le da una pausa. Sí, temporal. Eso es. Yo creo que el perdón y el arrepentimiento van mano a mano. Cuando cuando alguien tiene que venir, y preguntaron a Pedro, bueno, pues, ¿qué hacemos? Dijo, el arrepentido se bautiza. Así es. Entonces, arrepentidos para un arrepentimiento se requiere un perdón. Ahora los podemos tomar de aquí, yo me arrepiento, usted me perdona. Sí. Pero cuando se trata del individuo que tiene que venir al bautismo, que tiene que venir al arrepentimiento, el arrepentimiento real a una persona lo trae una convicción, y cuando una persona viene a las aguas es porque él acepta el perdón. Así es. Y causa un arrepentimiento. Ahora, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es no solo de parar de hacer lo que se estaba haciendo, pero el arrepentimiento requiere una acción. No solo de parar, pero el arrepentimiento lo voltea 180 grados y camina en una dirección opuesta a lo que usted estaba haciendo. Mucha gente, yo me arrepiento, yo paro de hacer esto. No es solo parar, es parar, media vuelta y camine a una dirección opuesta a lo que hacía. Igualmente creo que debe ser el perdón. Imagínense si Jesús perdonara de la manera que nosotros perdonamos. ¿Cuánto se nos almacena en nuestra contra? No, todo. De lo más mínimo a lo mayor. Todo. Aún así, por ejemplo, ¿hay tiempo? Sí, por supuesto, adelante. Hablemos de esto. De Jesús en la cena. El otro día hablamos con mi papá de eso, hablábamos de Jesús en la última cena. Hay varios recuentos, ¿no? Varios recuentos de los discípulos en la mesa, y Jesús estaba hablando cosas que los confundían. Ya me voy a acabar, ya terminó mi jornada, me voy a morir. Pues ellos asustados. Pero el más asustado era Pedro. Pedro, porque recientemente, antes de ese evento de la última cena, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen que yo soy? Sí. Entonces muchos dijeron, no, unos dicen que eres tal, unos dicen que eres Jeremías, otros Isaías. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, bajo esta piedra, esta revelación, y después Jesús empieza a hablar lo que para ellos, hablando en nuestros términos, lo que para ellos Jesús empezó a hablar tonterías. Porque empezó a hablar que ya venía, que tenía que ser sacrificado, que tenía. Entonces, ellos empezaron a confundir. Y luego Jesús dijo, donde voy no pueden ir. Y Pedro dijo, no, donde vayas te seguimos. Y luego, después de decirle bajo esta piedra, edifico mi iglesia, le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Sí me entiende? Entonces Pedro empieza con su confusión. Luego van a la mesa, Jesús empieza a hablar, alguien me va a traicionar. En muchos recuentos en los evangelios cuentan que Jesús
le dio al que iba a traicionarlo y eso. Pero el recuento de Juan para mí es el más exacto de lo que aconteció esa noche. Y uno ve la confusión de Pedro sabiendo que algo va a pasar. Me imagino la atmósfera era muy difícil, ¿no? Pero cuando los eventos se desarrollan, que Pedro se siente culpable, Pedro siente yo soy el traidor, ya me dijo esto, luego, y en todo este recuento, Jesús como que echa a Pedro, lo corre. Luego, cuando es hora de irse, que Pedro le dice, le contesta a Jesús otra vez que lo sigue y que donde vaya lo sigue. Jesús le dijo, 3 veces cuando haya cantado el gallo ya me habrás negado 3 veces. Pues Pedro, para entonces ya. Y cuando preguntan del traidor, Pedro estaba en un momento de que, ¿quién es el traidor? Y si soy yo, imagínense la presión que había, no solo de él, todos en la mesa pensaban en un momento que él iba a traicionar. Pero el recuento de Pablo me gusta más, porque me daba a mí una perspectiva más cercana, que Pedro en el desespero de saber quién era el traidor le dice a Juan. Ahora, Juan habla como la tercera persona en el recuento, aunque él está escribiendo un libro, dice Juan, que Pedro se acerca y le pregunta al que se reposaba en el pecho de Jesús. Sí. Y le dice, pregúntale al maestro, ¿quién es el traidor? Bueno, entonces Juan recuenta, el que se reposaba en el pecho de Jesús le pregunta al maestro, ¿quién es el traidor? Y Jesús le dijo, al que le dé el pan mojado. Y le dio el pan mojado, y después le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero también recuenta que nadie supo que era Judas. Entonces, que si leemos en calma, el único que sabía era Juan, que era Judas. Pero Juan nunca le pudo decir a Pedro, porque si se ven los eventos continuaron, y luego se va Pedro. Pedro en este momento está que mata al diablo, si puede. Él está dispuesto. Por eso el evento cuando llega en el jardín, que viene Jesús y entrega al maestro con un beso, cuando Pedro le quitó la oreja al romano, no al romano, era uno de los... Actualmente el que le quitó la oreja era el hijo de Caifás, si entiendo correctamente. Mi entendimiento cuando leo la escritura, él se fue a quitar la cabeza a Judas. Él no iba a perdonar a Judas. Él iba dispuesto a matar, porque ya sabía ahora quién era el traidor y cómo venía llenándose de eso y está preocupado. Y qué es lo que nos pasa. Nosotros, si algo nos pasa mal, cualquier cosa, o si tenemos una opinión de algo, empezamos a edificar sobre eso. Y cualquier cosita que se haga, por eso esta persona me dijo esto. O si lo miró de cierta manera, sí, como ya hay una opinión en la persona, entonces lo que miran, lo que dicen, cualquier cosa, entonces empezamos a edificar mal sobre eso. Vemos a Pedro edificando en que alguien iba a traicionar al maestro. Al punto que los eventos se desenlazaron en un potencial homicidio. Así es. Que para mí Pedro se fue a quitar la cabeza a Judas, pero en el proceso le quitó fue una oreja a este señor. ¿Y qué pasó? Viene la palabra a corregir el error. Se agacha Jesús, levanta la oreja, se la pone al herido y le dijo a Pedro, guarda la espada. Si alguien le preguntara, bueno, ¿qué pasó? No, le quitaron la oreja a fulano de tal. ¿Quién podía probar eso? Entonces Pedro fue el primer justificado. No solo causó un error, Jesús levantó la oreja y al ponerla en el oído y sanar a ese hombre tan milagrosamente, dejó a Pedro como un justificado porque él no lo hizo para empezar. No hay prueba de que él hizo esto. Para mí es una muestra del perdón en su máximo esplendor. Pedro perdió su control. Pedro no sabía cómo manejar la situación. Él intentó matar a alguien, le quitó la oreja a uno, pero la palabra, corrigiéndola, sanó al hombre, le dio sanidad y justificó a Pedro de que no había prueba de que Pedro hizo eso. Amén. Tremendo. 8:02 de la noche. Para terminar este gran programa, quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Y quisiera que si ustedes acá, mis invitados en mesa de trabajo, quisieran ofrecerle perdón a alguien acá, micrófono abierto, lo haga y despida el programa. Y para usted diga que si aceptó ese perdón en la cruz del Calvario, Mateo. Bueno, el perdón en la cruz del Calvario, como lo hizo el hermano Henry aquí, conlleva todo, ¿no? Conlleva el perdonar, el arrepentirse,
¿sí? En una sucesión de cosas para la cual uno al final se siente en la libertad de decir gracias Dios porque tú me perdonaste. Entonces, y como ya lo habíamos dicho, hay que recibirlo y no para uno hacerse el mismo enemigo, el mismo obstáculo de no recibir ese perdón. Yo creo que en su esplendor hay que recibir ese perdón que nos dio el Señor Jesucristo, porque somos también un pueblo privilegiado, sabiendo de que él fue a los suyos, que eran a los judíos, pero por su gracia y por ese perdón nos dio la vida a nosotros. Amén. ¿Alguien a quien quisieras pedirle perdón en esta noche? Yo creo que, sin mencionar nombres, en algún momento que yo he hecho en mi vida, en lo que yo he hecho alguna cosa mala, alguna cosa contraria, tal vez sea mínima, sí quisiera pedir el perdón de sincero, de corazón, porque realmente tal vez uno no sabe, pero si yo en algún momento ofendí a una persona o le hice cualquier cosa, sí estoy dispuesto a pedir ese perdón, que ellos sean dando esa respuesta. Amén. Santiago, ¿algo para despedir? Son muchas cosas, ¿no? Es un tema muy amplio. Pero yo no quisiera hoy solicitar el perdón, que si hay que hacerlo lo debemos hacer y tener la oportunidad muchas veces de hacerlo. Hoy quisiera aceptarlo. Hoy quisiera aceptar el perdón, y es el perdón de la pregunta inicial, el perdón de la cruz del Calvario. Hoy yo quiero ir con ese perdón. Por supuesto, como le decía Mateito, muchas veces vamos por la vida alegremente, ofendemos sin darnos cuenta, pero muchas y la mayoría de veces dándonos cuenta. Lo hacemos. Premeditado. Premeditado. Hasta planeado más allá. Y lo hacemos de esa manera. Pero qué bonito es recibir ese perdón. Y creo que al recibir ese perdón, tenemos todos los beneficios. Conseguimos libertad, conseguimos paz, conseguimos tranquilidad. Así que me llegó el perdón de la cruz del Calvario. Amén. Hermano Henry, un placer tenerlo acá nuevamente. ¿Algo que quisiera decir para despedirnos? Seguro, mi papá había leído una cita de hermano Branham hablando de lo mismo, la premeditación. Muchas veces, si me la hace, me la paga, ¿no? Alguien dijo algo o hizo algo y empieza uno toda la semana, lunes, martes, y cuando lo vea le voy a decir, y cuando lo vea, y creo que yo le voy a decirle, voy a cantarle las tablas. Hermano Branham dice, si usted quiere empezar a formar un cáncer o un tumor, una enfermedad mortal, dijo, haga eso. Dijo, esos son terrenos de los espíritus de enfermedad, y eso hacen nido. Y una persona que no puede, es más fácil perdonar. Imagínense, una semana, póngase a pensar el trabajo que es. Alguien el domingo me dijo esto, el domingo en la tarde, el lunes, el martes, trabajando, edificando y llenando edificando ese hoyo y llenándolo de basura y llenando más cosas. Y le voy a decir eso, no le voy a decir eso, es más, le voy a decir esto. Y somos cristianos, pero hasta el punto que si le digo bueno, todas esas cosas, es más fácil el perdón, es instantáneo. Bueno, yo lo perdono. ¿Cómo que hay que arreglar cosas? Absolutamente. Claro. En el momento apropiado, con el espíritu correcto, si hay que aclarar algo, absolutamente. Y como hermanos, debemos, porque no todos somos iguales. El recuento de pronto aquí atrás, hermano, hablando de los hermanos, aquí atrás nos damos, nos agarramos y eso, pero al frente somos uno. Bueno, yo creo, ya para terminar, yo diría esto, hablando del perdón como tal, del perdón, el poder perdonar y olvidar. Yo creo, para nosotros es el relojito que nos indica en qué parte vamos en este proceso del nuevo nacimiento, en este proceso del nuevo nacimiento hacia una adopción como hijos de Dios. Porque si clamamos y reclamamos perdón y lo aceptamos, pero no lo podemos aplicar diario, en lo más simple hasta lo más complicado, entonces es el relojito que nos dice que no estamos donde decimos. Es lo que diría yo. Si yo ya un ser perdonado, pero no puedo perdonar, entonces mi experiencia todavía necesita trabajo. Y yo creo que en eso sería algo bueno de que mantengamos en mente, de medirnos
Ese es el objeto de medirnos, dónde estamos. Porque ser cristiano no es solo una religión, es nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Quisiera terminar con un testimonio que también cuenta el hermano Graham, mensaje del perdón, que cuenta de una pareja que está divorciándose, que está separándose y empiezan, usted se queda con esto, yo me quedo con esto, hay un rencillo, hay una pelea. Llegan al final y dice el hermano Graham, a los pocos momentos mirándose el uno al otro, lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, que era, podrían repartir todo lo demás excepto cuando llegaron a algo que tenían en común. Ellos tenían un hijo el cual ya había partido al cielo y vieron unos zapaticos, creo que recuerdo muy bien, al ver esto ellos olvidan todo y se perdonan. Y es algo tan simple, pedir perdón. Quisiera pedirle perdón especialmente a dos personas en esta noche. Uno a Dios, porque siempre le fallamos. Y otro a mí mismo, porque yo creo que el perdón empieza por uno mismo. Porque si yo no me perdono, ¿cómo voy a perdonar? Así es. Esto ha sido una emisión más de Gosén Estéreo, Perdón y Olvido, y invitándolos a que se queden con nosotros, siguen la parte de noticias, y diciéndoles, saque esa rencilla, saque ese dolor, porque no hay nada más feliz que vivir sin rencor a nadie. Se puede, porque un profeta lo vive, lo vivió, un pastor lo demuestra y lo vive, porque nosotros no. Esto fue Perdón y Olvido el día de hoy, salimos a una pausa musical, Dios les bendiga. Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes. Bueno, después de un gran programa llega la hora de informarnos aquí en Gosén Estéreo. Bueno, y como titulares, Santi, tenemos los siguientes. Amistad o conveniencia entre Trump y Vladimir Putin. Segundo, un sismo de 5.2 grados sacude a Colombia. Tercero, Masaya, ciudad sitiada que se resiste a paras de Ortega. Bueno, y como primera noticia en esta noche tenemos amistad o conveniencia entre Trump y Vladimir Putin. Bueno, varias especulaciones en cuanto a que el gobierno ruso intervino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 han llevado a varios malestares entre estas dos naciones. Sin embargo, en la pasada cumbre realizada esta semana de estos dos países, el presidente ruso niega rotundamente haber intervenido. Vemos que Donald Trump asimismo lo defiende en cuanto a los mismos medios. El grupo de inteligencia de Estados Unidos incluso tiene indicios de probar dicha intervención rusa. Sin embargo, el presidente estadounidense niega que Rusia haya podido ayudarlo a subir al poder. El gobierno estadounidense y los servicios de inteligencia generaron un rechazo frente a estos pronunciamientos y piden que Trump aclare que Putin no es su aliado. En esta cumbre también se habló de una cooperación mutua entre Rusia y Estados Unidos para crear seguridad para Israel en relación al conflicto sirio, el cual simbolizaron con el balón oficial del Mundial 2018. Bueno, creo que encontramos dos potencias mundiales, así como tú lo nombrabas, ha traído cierto recelo en los Estados Unidos y toda la bancada política del presidente Donald Trump cuando le da el atributo, de alguna manera respaldando al presidente de Rusia, diciéndole que está bien. Si usted dice que no tuvo que intervenir en las pasadas elecciones, no pasa nada. Claramente toda la bancada le salta y le dice, bueno, ¿usted de qué lado está? Porque ¿cómo así que está respaldando? Encontramos algo supremamente importante y lo dice el profeta, y es que vigilemos a Rusia. Y bueno, esta alianza, así como lo titulaban, podrá ser a conveniencia o qué es lo que hay detrás de esto. Creo que sí pueden existir muchas cosas, claramente es mi opinión, no estamos hablando porque ellos son los mandatarios los que están manejando esta situación, pero sí encontramos algo allí de misterio, llamarlo de alguna manera. Quizás también nos llegaríamos a titular de esa manera, la misteriosa amistad entre estos mandatarios. Claro que sí, Santi, sabemos que debemos vigilar especialmente estas dos naciones que, como sabemos, tienen muchas profecías a cumplimiento. Totalmente. Bueno, por otro lado, Santi, Masaya, ciudad situada que se resiste a los paras de Ortega. Como ya sabemos, hay un conflicto bien un poco terrible en nuestro país centroamericano. Queda poco de la tranquilidad y la calma que caracterizaban las calles de Masaya, conocida como la ciudad de las flores en Nicaragua. La aguerrida población despertó ayer a combatir un feroz ataque de las fuerzas combinadas del gobierno del presidente Daniel Ortega, que dejó 3 civiles y un policía muertos. En este nuevo intento por desarticular la resistencia del barrio de Morimbó, símbolo de las protestas que dejan más de 300 muertos en 3 meses.
El afán del gobierno de que se especula corresponde a una estrategia para eliminar cualquier atisbo de resistencia antes de mañana, o sea, el día de hoy, ya que esta noticia fue publicada el día de ayer en el diario El Tiempo. El día que se cumplen 39 años del triunfo de la revolución sandinista. Por ello, más de 1000 hombres fuertemente armados con ametralladoras entraron disparando a mansalva entre los más de 100.000 habitantes ubicados a 30 kilómetros del sur de la capital. Bueno, muy bien, que vemos ahí también algo que se asemeja también a nuestro país, ¿no? Pero es una situación bien crítica lo que se está manejando allí, es la violencia como se vive, y bueno, no es un misterio, y creo que no debería asombrarnos porque esto es lo que viene a raíz de las guerras, a raíz de estas guerras armamentistas. Podemos ver que llegará un concilio, y es de esa manera, porque nos lo ha enseñado un profeta. Al llegar al concilio esto, llegará el día que se escuche paz y seguridad, y sabremos que ha llegado nuestra hora. Así es, Santi, porque de todas estas pequeñas guerras internas que se están viviendo en los países hoy, sabemos que viene algo tremendo, ¿no? Vemos a Siria, vemos Nicaragua, vemos Venezuela, aún estamos viviéndolo en Colombia también. Es una cosa que se está despertando, y lo hablábamos fuera de micrófonos, y como colombianos debemos saberlo, la violencia, las amenazas y las muertes ya ejecutadas en líderes sociales y también en periodistas. Claro que sí, seguimos pendientes de qué es lo que sucede con esta ola de violencia que se está viviendo en el mundo. Por último, vemos señales en las naciones y vemos señales naturales. Un sismo de 5.2 grados sacude a Colombia hoy 19 de julio a las 12:40. Hasta el momento no hay reportes de daños o heridos. Pero bueno, lo curioso, Santi, es que hoy ha sido uno de los días con más movimiento sísmico en los últimos meses. Quisiera hablarte un poco de los sismos que ocurrieron el día de hoy. Hoy a las 7:23 un sismo de 5.4 grados sacude Malang en City, en Indonesia. A las 8:31 un sismo de 5.7 en Jahuapán de León, en México. A las 9:16 un sismo de 6.0 en Unalaska, Estados Unidos. Y a las 2:30 un sismo en Papúa Nueva Guinea. Bueno, vemos que la tierra gime, y gime porque hay un pueblo que está allí en Colombia, como tú lo dices, efectivamente también ocurre en la madrugada del día de hoy, se siente ese sismo, pareciera que no pasa nada, pero pasa algo, y sabemos también la tipografía que nos trae un profeta y nos indica de la manera de que se ejecuta, porque la tierra también está gimiendo. Por ello creo que debemos de estar preparados. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos y tenemos que estar pendientes de todas las señales que el Señor nos regala. Así es, señales en la tierra, Santi, señales en el cielo. El próximo 27 de julio ocurrirá el mayor eclipse lunar total del siglo, un fenómeno conocido como luna de sangre, lo que para algunos teólogos y estudiosos reanuda el debate sobre las señales del fin del mundo. Es tremendo. Bueno, 27 de julio. 27 de julio. Eclipse lunar, es de los más grandes. Ahí para que usted no se lo pierda, y usted ya sabe que está escuchando Gozo Estéreo, es un informativo el día de hoy con nuestra compañera Nati Ríos. Llegamos al final, queremos varias cosas. La primera, el próximo sábado 5 de la tarde habrá servicio de jóvenes en el Tabernáculo de Bogotá. Si usted ya sabe, avísele a sus amigos, sus hermanos. Y de igual manera, el próximo 4 de agosto estaremos los jóvenes en una vigilia en Boyacá del 4 al 5. Vamos en la noche del 4 al 5, lo estaremos anunciando. Antes de llegar al final, bueno, son las cosas que se nos presentan, y creo que debemos hacerlo durante el programa. Lo hicimos, y es pedir disculpas por las fallas técnicas que siempre nos han ocurrido. Estamos trabajando en ello. Por favor, ténganos un poco de paciencia, les pedimos disculpas de antemano y estaremos trabajando en esto. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo, pedimos perdón, y mejor que todas las cosas, nos vamos con el perdón del Señor Jesucristo. Un fin de semana que en el territorio nacional empieza ya mañana, Día de la Independencia. Así y es. Qué mejor independencia que la cruz del Calvario. Amén, Santi, Dios te bendiga, y eso fue Gozo en Estéreo. Dios los bendiga. Muchas veces, entre ellas una verdadera, una vida ofreciendo tiempo eterno. Aquí comienza Gozo en Estéreo.